Pasa Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Señoras y señores, hoy es viernes. Aunque sea viernes 13, pero finalmente es viernes. Vamos a ver qué es lo que trae el número 13. Espero que no haya triscaidecafóbicos por ahí que piensen que el 13 es una mala señal. Al contrario, es una buena oportunidad para algunos pueblos. En la antigüedad, el número 13 era un número de buen augurio, de buenas cosas, de anticipación de lo que sería algo extraordinario. O sea que vamos a verlo desde ese lado. Y les saludamos como siempre en esta mañana, llegando hasta ustedes a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras aplicaciones en iOS y en Android, de nuestras podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestra queridísima red de estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, en radio y televisión. Les saludo a su amigo Pedro Ferriz de Con, a nombre de todo este equipo de trabajo de Central FM Equilibrio. Y estamos como siempre listos, puestos y dispuestos para llegar hasta ti con un resumen, con las noticias que tú y yo tenemos que conocer. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. Pues lo que tenía que pasar pasó, fíjense, y el Banco de México incrementó su tasa de referencia a un día en tasa preferencial en 50 puntos base, no en 25, en 50, para llegar a un 7% y tratar con esto de enfrentar la elevadísima inflación que se está viviendo en el mundo y que repercute, por supuesto, en la economía mexicana. Está en niveles máximos la economía mexicana en inflación de los últimos 21 años en línea con la tendencia de la Reserva Federal de los Estados Unidos, y con este aumento el Banco de México suma ya cuatro alzas consecutivas de 50 puntos base cada una, es decir, un 2% sólido en 4 alzas. Para abril-junio, el Banco Central aumentó su estimado de inflación del 6.9 al 7.6%, para el tercer trimestre pasó de 6.1 a 7%, y para los últimos 3 meses del año de 5.5 a 6.4%. La inflación se ubicará en el objetivo central del Banco de México, que es de más o menos 3% más menos 1%, ya sea 4 o ya sea 2, que sería maravilloso. La tasa anual de inflación en México se acelera al 7.68%, con lo que alcanza la mayor cifra inflacionaria desde el 2001 hasta la fecha. Es decir, el alza es tremenda y hay una previsión que dice que para llegar a tasas inflacionarias del 3%, que era más o menos lo que traíamos en el pasado, va a tener que llegar por lo menos hasta el primer trimestre del año 2024, para que tengamos una idea de cómo nos va a pegar la inflación a los mexicanos en estos próximos tiempos. El Senado norteamericano confirmó a Jerome Powell para un segundo mandato como presidente de la Reserva Federal del Banco Central. La ratificación se dio en momentos en que las autoridades monetarias enfrentan la inflación más alta en una generación y lo que pueden ser los aumentos en tasas de interés más rápidos desde inicios de la década de los 80s. Con 80 contra 19 votos, Powell obtuvo el respaldo bipartidista para otro mandato de 4 años como jefe de la Fed. La Reserva Federal a cargo de Powell empezó a incrementar en marzo las tasas de interés y dice que seguirá haciéndolo hasta que los precios se relajen. Powell tiene 69 años, es el cuarto candidato de la Fed del presidente Joe Biden en lograr la confirmación. El 58.4% de la población de entre 18 y 70 años en México sufrió alguna afectación económica a causa del COVID, por lo que tuvo que reducir sus gastos, desembolsar ahorros, pedir prestado, vender pertenencias, de acuerdo con una encuesta nacional de inclusión financiera. Esto publicado en mayo del 2022.
En hombres, el porcentaje de la población que registró un impacto en su economía derivado del COVID fue del 55.6% y en el caso de las mujeres en 60.8%. Y con ello la economía se ve impactada para 31.8 millones de personas que manifestaron que aún no se recuperan del momento que se vivió luego del COVID. Y ahí hay mucha gente, que ha pasado de la clase media a la clase baja en términos de ingreso. Luego del revés de 1.23% en febrero pasado, el indicador mensual de actividad industrial, el IMAI, en el país aumentó 0.36% en marzo, según cifras del INEGI, pese a que la producción de la minería y las industrias de la manufactura tuvieron descensos. La minería fuerte, 0.63%, la manufactura, 0.19%. En un año, la deuda de corto plazo de Pemex creció un 11.9% al cierre del primer trimestre del 2022. Sumó, fíjense, la deuda de Pemex, 532,056 millones de pesos contra 475,052 millones de pesos que tenía en el primer trimestre de un año antes, según su reporte financiero. La mayor parte de la deuda de Pemex de corto plazo corresponde a proveedores. A proveedores les debe 270,538 millones de pesos, un crecimiento del 2,5% respecto al primer trimestre del año pasado, mientras que las cuentas por pagar aumentaron 16.8% para llegar a 37,383.3 millones de pesos. Al primer trimestre del 2022, la deuda total de Pemex alcanzó, ahí le va, 2,160,000 millones de pesos en contra de 2,340,000 millones de pesos del mismo trimestre del 2021. Avanza poquito, pero lo que debe Petróleos Mexicanos es 2/7 partes del presupuesto nacional de egresos para este año. Es tremenda, es la empresa petrolera más endeudada del mundo. A menos de 2 meses de ser inaugurada, las obras de la refinería de Dos Bocas reportaron un rezago importante y aquí les he insistido que no he conocido la ruta crítica, es decir, los pasos metodológicos de un proyecto que se lleva en tiempo y en presupuesto. No hay ni tiempos ni presupuestos. Los presupuestos están aumentando y los tiempos se están prolongando y no hay forma, no hay manera. Y este es un reporte de una metodología llevada a cabo por Front End Loading, que es una organización que se dedica a este tipo de análisis. La obra de Dos Bocas corre el peligro de no ser terminada en esta administración. Conforme pase el tiempo, la viabilidad de una refinería de ese tamaño se va reduciendo cada vez más y más y más. Un tribunal internacional solicitó al gobierno mexicano pagar $6.7 millones como indemnización a la empresa PAC Offshore Services, originaria de Singapur, pero solo representa menos del 3% del monto que la compañía reclamaba en un inicio por afectaciones a sus inversiones en el país, luego de una relación comercial con la empresa de servicios petroleros Oceanografía. Imagínense usted con quién. El 11 de enero del 2022, un tribunal internacional desestimó prácticamente todas las reclamaciones de la compañía de Singapur al Estado mexicano conforme un acuerdo para la protección y promoción recíproca de las inversiones entre el gobierno de México y el de Singapur, según informa la Secretaría de Economía, y con ello otra empresa más se lleva del extranjero una mala impresión de su relación con México y con empresarios mexicanos. En el primer trimestre de este año, el SAT perdió más de 3,088 juicios fiscales que representan el 56% de todos los juicios fiscales elaborados o entablados por el SAT a contribuyentes. Perdieron más de la mitad de todos los juicios y esto nos habla de un esquema, de un planteamiento mal hecho del SAT hacia los contribuyentes, lo que hace que la defensa sea, incómoda, costosa, pero al final los contribuyentes han venido ganando
las querellas. Ante el incremento de incidentes aéreos y mayor contaminación auditiva que generó el rediseño del espacio aéreo, el colectivo Más Seguridad Aérea, Menos Ruido pidió a las autoridades regresar a la anterior ruta de entrada y salida de aeronaves en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Francisco Landero destacó que con el regreso a dichas rutas se evitarán accidentes y también muertes. El pánico por la seguridad aérea de México registró otro episodio. El jueves, el vuelo 762 de Aeroméxico, proveniente de Bogotá, en Colombia, tuvo que abortar su aterrizaje en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sobre las 20:25 horas, el avión estaba en posición para desplegar el tren de aterrizaje, pero de manera súbita, el aparato se tuvo que volver a elevar con toda potencia necesaria para estos casos. La llegada al aeropuerto tuvo que tardar otros 20 minutos, en los que el avión salió, buscó un estrato, otra vez recibió instrucciones de la torre de control, recibió otra vez la orden de bajar y 20 minutos después estaba en el suelo. Ahora, la explicación que dan los pilotos de Aeroméxico que venían tripulando ese avión, tuvieron que decir a los pasajeros que tuvieron que hacer esta maniobra para garantizar la seguridad de pasajeros y de tripulación, porque confirmaban que el aeródromo tenía una pista ocupada en el momento en que les dieron la autorización de aterrizar. Los pilotos siempre están listos para realizar idas al aire o aterrizajes abortados, pues se ocurren todo el tiempo, según dice José Suárez, vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores. Esto no quiere decir nada que nos tenga tranquilos. Es una justificación, es una explicación técnica de los pilotos sobre lo que, para eso están, ¿no? Ahora, el problema es que lo más importante es que esto se reduzca. Se reduzca porque el que esta decisión de acelerar venga como un aborto de un aterrizaje, da como resultado que ponga en peligro a la aeronave en su estructura por el esfuerzo que tiene que hacer para volver a retomar el vuelo. La Cámara de Diputados, y con Kenia López Rabadán, senadora del PAN, presentó una solicitud de juicio político en contra de Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, por ser presunto responsable de la tragedia de la línea 12 del metro, que dejó 26 muertos y más de 100 heridos. Exigen en el PAN, en el Senado y en la Cámara de Diputados la renuncia de Claudia Sheinbaum mientras se deslindan sus responsabilidades en esta tragedia. El pedido ocurrió en el marco de las conclusiones que arrojó el tercer dictamen de la empresa noruega DNB, que señaló como causa del desplome, entre otros, la falta de mantenimiento en la gestión de Claudia Sheinbaum al frente de la jefatura de gobierno. Hay una responsabilidad por gobernar, ni modo, la hay. Y Claudia Sheinbaum y el presidente de la República, para sostener la credibilidad de una mujer que pudiera ser candidato de Morena a la presidencia en el 2024, es más importante que los 26 muertos y que los más de 100 heridos y que el colapso y que la inseguridad y que todo. Las explicaciones que se han dado desde el gobierno de la Ciudad de México sobre el desplome son ridículas, son inviables, son técnicamente inexplicables, son cínicas. A partir de noviembre, todos los autos del país con más de 4 años de antigüedad deberán cumplir con verificación de condiciones físico-mecánicas, según la norma oficial mexicana publicada el pasado 3 de mayo. Y con ello, las revisiones van a tener que ser obligatorias para garantizar la seguridad de las unidades y reducir el número de accidentes. Espero que en ello no haya un proceso de corrupción. Gran parte de la presión sobre la unión que solicitó China al Tratado Integral Progresista de la Asociación Transpacífico recae en México y Canadá, pues ninguno de ellos tiene un tratado de libre comercio con el gigante asiático, por lo que sería el primer pacto comercial entre ellos, además de que son parte del TMEC. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.
Bueno, les quiero decir que ya hay un acuerdo entre General Motors y sus trabajadores allá en la planta de Silao. Aumentará los salarios en 8.5% en un acuerdo alcanzado con un sindicato que llegó al poder a través de una histórica votación laboral respaldada por los Estados Unidos. El convenio laboral también incluyó incrementos en la bonificación trimestral de 1,600 pesos, unos $79 según informa el gremio en un comunicado. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación del Estado de Guerrero, la CETEG, protestaron ante las oficinas de la Dirección del Personal de la Secretaría de Educación de Guerrero para exigir el pago de seguros de vida de 120 maestros que durante el 2020 y 2021 murieron por COVID. Los familiares de los difuntos tampoco recibieron el pago de marcha o gastos funerarios, que era, en teoría, de 20,000 pesos que nunca llegaron. Integrantes de la Unión Nacional de Enfermería Mexicana se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación para exigir mejores salarios y basificación en todo el país. ¿Y saben de qué deriva todo esto? Del acuerdo que hizo López Obrador con Miguel Díaz-Canel sobre los médicos que van a mandar de Cuba, que esto platicaremos más tarde de ello. La Suprema Corte de Justicia ordenó mantener bajo reserva nombres y cargos específicos de todo el personal sustantivo de la Fiscalía General de la República. Había habido por parte del INAI una solicitud, una exigencia, para que todos los nombres de agentes del Ministerio Público, integrantes de la Policía Federal Ministerial, peritos, se supieran los nombres de todos ellos, y la Suprema Corte consideró que por el tipo de trabajo que realizan era más importante mantenerlos en el anonimato que dar a conocer sus nombres, porque esto comprometía a su trabajo y a su integridad física. La resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mina el derecho de acceso a la información, según considera el INAI. A través de su cuenta de Twitter, el órgano garante indicó que el fallo abre la puerta para que otros sujetos obligados litiguen en contra de las resoluciones del Instituto de Transparencia, que por mandato constitucional son definitivas e inatacables. Y aquí la Suprema Corte se fue al revés. Andrés Manuel López Obrador asegura que para evitar muertes hay que cuidar a los miembros del crimen organizado. No, es que esto no... Mejor escúchelo de él, por favor. Tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, tienen formación para evitar los enfrentamientos y que se use más la inteligencia que la fuerza. Y dice, hay que proteger a los delincuentes porque también son seres humanos, dice el presidente. Y entonces, con esta explicación que les acabo de presentar del presidente, con ello él justifica el amago que recibieron los militares allá en la zona de Nueva Italia, en Michoacán, que fueron perseguidos por sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación, y los soldados tuvieron que huir sin haber presentado frente de batalla. Y dice, pues es que todos son mexicanos y yo tengo que gobernar para todos, entonces hay que proteger a los delincuentes, a su vida, porque son seres humanos. Mandos militares atribuyeron la persecución de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación contra soldados, ahí cerca de Nueva Italia, en Michoacán, al control que ese grupo criminal quiere mantener sobre la carretera 37D para movilizar todos los productos de sus narcolaboratorios y el puerto de Lázaro Cárdenas. Fuentes de la Defensa Nacional explicaron que la carretera 37D comunica el puerto con la región del Infiernillo, La Huacana y Mújica, que son lugares calientes en los que el fentanilo se produce y el crimen organizado los comercia con estos narcolaboratorios que los debe de llevar a un puerto para después ser exportados. Y en el puerto, ahí en Lázaro Cárdenas, en Las Truchas, es de donde se carga el fentanilo y se lleva hacia los Estados Unidos sin que nadie en el gobierno mexicano toque base. Acuérdense que ahí era, en ese mismo lugar, en donde se exportaba, y no sé si se siguen exportando, recursos ferrosos de mineras que eran tomadas por la familia michoacana y vendidas al gobierno de China. Pero en fin, así pasa. El narco en Colombia lo manejan los cárteles mexicanos.
dice el expresidente de Colombia, ex periodista también, Andrés Pastrana. Fue a visitar a el PAN, que atestiguó la elección de Mariana Gómez del Campo como responsable del área internacional del PAN y presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América Latina. Y Pastrana decía esto. En Colombia, hoy el narcotráfico lo manejan los carteles mexicanos, no lo manejan los carteles colombianos. Todo el tráfico hacia los Estados Unidos viene a través de México y todo el tráfico a través de Europa pasa por Venezuela. Eso es lo que sucede. Dice Pastrana que en Venezuela hay una narcodictadura cuyo líder es Nicolás Maduro, un narcodictador que busca desestabilizar junto con Cuba y Rusia a Colombia en las elecciones presidenciales del 29 de mayo. Fíjense qué fuertes declaraciones. Después de 3 años, un juez federal canceló la orden de aprehensión librada en contra de Wenceslao Cárdenas Acuña, ex titular de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Pemex por Huachicol, en el que se implica al general Eduardo León Tráhuiz, ¿se acuerdan? A Iván Seferín Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, negó de forma definitiva el mandato de captura por delitos de delincuencia organizada y sustracción ilícita de hidrocarburos. Cuitláhuac García, este pobre gobernador de Veracruz, aseguró que no es responsabilidad de su administración que sigan crímenes en contra de periodistas en el estado en donde el lunes fueron asesinadas 2 reporteras en la zona de Cozoleacac. Se metieron a comprar unas botellas de agua en un Oxxo y ahí llegaron los sicarios y las mataron. Y este pobre gobernador se explica de esta manera. No es nuestra responsabilidad que suceda, porque nosotros estamos dejando en claro, sí, que vamos a ir tras los culpables, sea quien sea, caiga quien caiga, y estaremos contra de ellos, sí, y vamos tras los responsables siempre. Eso es lo importante y estamos dando resultados en ese sentido, pero se quiere usar ese argumento para decir, entonces es el culpable. No, nosotros no somos los culpables, pero sí vamos tras los culpables. Hombre, pues qué bueno, ¿no? Que siga así, porque Veracruz es el estado de la República con más asesinatos a periodistas en todo el país. O sea que el señor Cuitláhuac es un gobernador chiquito que le quedan grandes los zapatos. Ha habido gobernadores malos en Veracruz, pero este es el colmo. Este hombre podría ser, no sé, podría tener una posición muy chiquita, en un lugar muy chiquito, pero pues es el gobernador. Y lo importante es que es amigo del presidente. Bueno, no lo era, pero después se convirtió en amigo luego de haberle hecho la lisonja. Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, destituyó a Héctor Melesio Cuen como secretario de Salud por no desistirse de 2 denuncias en contra de comunicadores. Uno de ellos, acaba de ser reportado como muerto, Luis Enrique Ramírez. A través de un oficio se dio a conocer la decisión luego de emplazar al funcionario a cesar las querellas en contra de Ramírez y de María Teresa Guerra Ochoa, hechas en 2016 por columnas publicadas en un medio de comunicación que se conoce como El Debate. Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración, no sé por qué, pero es presidente del Consejo de Administración de Interjet. Primero fue metido a la cárcel por deudas en Interjet y ahora es vinculado a proceso por abuso sexual en contra de 2 de sus hijos menores y por violencia intrafamiliar. Los resultados de la segunda autopsia practicada a Devani Escobar a petición de su familia revelaron que la joven habría sido víctima de abuso sexual y feminicidio, según publica el diario El País de España. Las dirigencias nacionales del PAN, PRI y PRD deben de entrar a la discusión del método para elegir al candidato presidencial de la alianza opositora, según considera Enrique de la Madrid, aspirante a la elección para el 2024. Bueno, lo han hecho aspirante para la elección del 2024. El mecanismo de selección debe de garantizar que se escoja al mejor perfil para ganar y gobernar, además de ser aceptado por todos los partidos aliancistas y por la sociedad civil.
al participar en una conversación en redes sociales organizada por la Sociedad Civil México. El exsecretario de Turismo pidió que las próximas semanas, respetando a la ley electoral, la oposición se siente a reflexionar y a diseñar la estrategia para lanzar a un candidato único. Al resolver diversas quejas del PAN y del PRD, los magistrados de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinaron que hubo violaciones a reglas de veda electoral en el proceso de revocación de mandato por parte del vocero de la presidencia, un funcionario de su área de comunicación, 9 diputados de Morena de Chihuahua, así como el presidente nacional de Morena. Sin embargo, en sesión pública, los magistrados exoneraron a Andrés Manuel López Obrador de responsabilidades en conductas denunciadas por los partidos políticos por considerar que él no estuvo enterado ni autorizó los mensajes o la información publicada o difundida por su partido político y su gente. Pero pues ahí no nada más estaban ellos, estaba el secretario de Gobernación, no nos hagamos. Fue ahí a hacerle la lisonja el comisionado de la Seguridad Nacional del país. Fue ahí el secretario de la Defensa. Ay, por favor, le fueron a hacer la lisonja y la campaña a López Obrador para que fuera ratificado en su mandato. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? Luego que, punto y aparte, luego que amagó con no asistir y ser respaldado por varios países, que ya está envalentonado, Andrés Manuel López Obrador rechazó que pretenda boicotear la Cumbre de las Américas a realizarse en Los Ángeles del 6 al 10 de junio de este año, allá en California. Oigan. No, siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden y siempre ha sido muy respetuoso. Y es una persona buena, responsable y pues es demócrata y sabe de que debe respetarse a todos el derecho a disentir. Está encantado el presidente porque hoy salió publicado en el New York Times que ya suena a boicot la reunión de la Cumbre de las Américas en California, encabezada por el presidente López Obrador y seguida por otros de los dictadores tropicales de América Latina. Esto ya se empieza a sentir y ¿saben qué? Este va a ser un problema diplomático para México que estoy seguro va a traer muchas consecuencias. En su intención por llegar a la frontera norte de México, 6 migrantes hondureños se escondieron en autos nuevos que transportaba un tráiler nodriza. Sin embargo, fueron detectados en Palenque, en Chiapas, y detenidos por elementos del Instituto Nacional de Migración. Los extranjeros asegurados son 3 adultos y 3 menores de edad, quienes fueron descubiertos en una revisión de rutina. Al menos 11 personas mueren cuando un barco de migrantes naufraga cerca de Puerto Rico, según informa la Guardia Costera de los Estados Unidos, en medio de un aumento constante de migrantes que intentan llegar a las costas norteamericanas en peligrosos viajes marítimos. Una Corte Federal de Apelaciones falló que es inconstitucional la prohibición que impuso California a la venta de armas semiautomáticas a adultos menores de 21 años. La Corte Federal de Apelaciones del 9º Circuito con sede en San Francisco señala que la ley viola los derechos establecidos en la segunda enmienda. Estados Unidos rebasó el 1.000.000 de muertes por COVID según un recuento de Reuters y de la Casa Blanca. El presidente Biden, al reconocer el trágico hito, ordenó ondear la bandera estadounidense a media asta en todos los sitios públicos y embajadas y consulados, y en un comunicado dijo que las pérdidas son irreemplazables. Oigan, fíjense que hay algo que se me hace tremendo. Hoy por la madrugada se dio a conocer una noticia bomba. Resulta que Elon Musk, a la hora de hacer la oferta de compra para Twitter por $44,000 millones, hace lo que se llama un due diligence, que es una revisión contable de los números de Twitter. Y en la revisión contable encuentran que hay cuentas bancarias de Twitter que no tienen una explicación.
vendría a ser algo así como cuentas fantasma, o sea, cuentas paralelas a la administración de Twitter. ¿Y saben qué acaba de decir Elon Musk? Que suspende la operación. ¿Y saben ustedes qué pasó? Que las acciones de Twitter bajaron 20% con una declaración de Elon Musk. Suspende la compra. Por supuesto, se suspende la venta. Estamos hablando de una operación multimillonaria. Bueno, pues Elon Musk dijo, no le tembló la mano y dijo, aquí hay algo que aclarar. Hay cuentas secretas en Twitter que deben de ser aclaradas porque yo voy a asumir cosas que no sé de dónde salieron, dónde están y a dónde se fueron. O sea que escandalazo tremendo y pues ahí están las consecuencias. Esto se los tengo que decir. Esto es importantísimo. Por primera vez en la historia, la singularidad que define el centro de la Vía Láctea ha sido observada directamente y revelada a la humanidad. Se trata de el centro de la galaxia, de la Vía Láctea, tiene un agujero negro supermasivo, se llama Sagitario A*, ubicado a 27,000 años luz de distancia y con una masa aproximada. Oigan ustedes, el hoyo negro tiene 4 millones de veces el tamaño del Sol, de nuestro Sol, cuya imagen fue presentada el jueves de manera simultánea en el mundo por el consorcio internacional Event Horizon Telescope. Ahí está, se la estoy. Esta es la imagen que nos viene de 27,000 años luz de distancia. Habla la investigadora Gisela Ortiz León del Instituto de Astronomía de la UNAM desde el auditorio del CONACYT, bueno, de lo que queda del CONACYT, y dice esto. Hemos finalmente obtenido la primera prueba visual directa de la presencia de un agujero negro supermasivo en el corazón de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Es una maravilla. Nunca pensé en mi vida el poder ver el hoyo negro que gravita en el centro de nuestra Vía Láctea. Esto puede llevar a pensar que todas las galaxias tienen un centro de atracción gravitacional similar a este, que pudiera ser el inicio de lo que es el fin de la historia estelar. Es decir, el hoyo negro viene a ser una incubadora de nueva vida y el ciclo de vida y muerte se repite en el universo, similar al ciclo de vida y muerte en todo. Y ahí estamos incluidos tú y yo. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Está empezando a hacerse una bola de nieve enorme. Yo nunca pensé, la verdad, se los digo, que tuviera las repercusiones que hoy están teniendo las declaraciones que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado domingo desde Ecos en La Habana, en Cuba. Y esto, lo que dice el presidente en forma muy sucinta, es que México se opone a que a la convocatoria de la Cumbre de las Américas, a realizarse en junio en California, del 6 al 10, no estén convocados países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Porque dice que si es una cumbre del continente, no puede ser completa si no están todos los países del continente. Esa es la lógica del presidente López Obrador. Pero empieza a ser también la lógica de algunos presidentes, como Luis Arce, que se sumó a la iniciativa, Bolsonaro, que no se suma a la iniciativa, pero no va por otro tipo de condiciones de carácter político que le hacen más ser aliado de Donald Trump que del propio Biden, pero Argentina y otros países en toda la zona del socialismo del siglo XXI empiezan a reaccionar. Lo que empieza a conformar una cadena de otros países que detrás de México se empiezan a envalentonar y empiezan a decir que ellos tampoco irían, o que la convocatoria que hace Estados Unidos es ilógica,
porque no contiene a todos los países del continente americano. Esto muestra varias cosas. En primer lugar, una debilidad de la administración de la Casa Blanca, del presidente Biden, que ya se escucha constante en Washington un término para la reunión cumbre: boicot. Es un boicot, es un sabotaje. Y este sabotaje, este boicot, está siendo encabezado por un país que su presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha tenido una constante agenda doble. Por un lado dice que Biden es un hombre bueno, como diciendo, bueno, puede ser muchas cosas, ¿eh? Puede ser desde bueno hasta otra cosa. Es un hombre bueno, es un hombre pues, que le cae bien, pero le perdona otras cosas que no dice, pero que por supuesto sugieren que vendría a ser que Biden es un hombre débil, que tiene que ser aprovechable su debilidad a través de las declaraciones que el presidente López Obrador hace para incitar a otros países a que también renieguen de la invitación que hace Washington para una reunión continental. El argumento de Estados Unidos es muy sencillo. No voy a invitar a sátrapas, dictadores que atentan en sus pueblos en contra de los derechos humanos de las personas que gobiernan con mano de hierro, que gobiernan sin la presencia de la democracia y que no merecen tener una voz en el conjunto de las naciones que con democracia y con respeto y con reglas de convivencia estamos tratando de hacer del continente americano un continente de una palabra que es clave para el hombre, de libertades. Y dice Washington, en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua no hay libertades. ¿Qué libertades puede haber con un dictador que luego de unas elecciones mete a la cárcel a la mayoría de sus contrincantes? ¿Qué libertad puede haber en un país con más de 60 años en el que no ha habido elecciones, como es el caso de Cuba? ¿Qué libertad puede haber con un hombre como Maduro, que es un hombre represor, que ha tomado al Congreso en su país y que tiene al país preso y depauperado, con gente que pide al gobierno la limosna de una economía trastocada por un proceso dictatorial que ha ahuyentado a los capitales, por una falta de respeto a las condiciones del propio mercado? ¿Cómo podemos invitar a gente así? La reunión será hasta el mes de junio, sí, pero estamos en mayo y esto está a menos de un mes de empezar, 6 de junio. ¿Qué derivará de aquí hasta el 6 de junio? ¿Cuáles serán las reacciones mayores que se den a partir de este momento y hasta este día? ¿Será tan incómoda la declaratoria primera como iniciativa del presidente de México para que la reunión resulte en un boicot, en un fracaso o en algo todavía mucho más peligroso? En una reunión a la que no vaya México representado por su presidente, que mande a Marcelo Ebrard y que ningunee a la Cumbre de las Américas y que con ello también haya otros países que hagan lo mismo. Imagínense a Luis Arce, presidente de un país como Bolivia, que en lugar de que vaya él, mande a su embajador, por decir algo. O que Nicaragua, Venezuela y Cuba digan que gracias, pero no gracias. Nosotros de todas maneras no iríamos a la cumbre porque la convoca el imperialismo y paz, lo de siempre. Lo que vino a hacer el presidente López Obrador fue agitar, darle un palazo al avispero. Y ya la palabra boicot, insisto, es una palabra que se está utilizando en Washington para hablar de la actitud del presidente mexicano. El presidente mexicano ha boicoteado a la reunión de la Cumbre de las Américas. Esto tiene dos
formas de verlo. Una, que se está empezando a volver respondona la comunidad latinoamericana hacia la economía más grande del mundo. Encabezada esa respuesta, respondona, perdón por la repetición, esa respuesta, pero en términos de actitud respondona del presidente López Obrador, y que ha envalentonado, empoderado a otros presidentes del área. Otra, muy bien, esa es la reacción. Entonces viene una reacción de los Estados Unidos. Estados Unidos ha sido muy tolerante con el presidente López Obrador. Donald Trump se despepitaba en elogios para Andrés Manuel López Obrador. Incluso para exaltar la figura de López Obrador, minimizaba la figura de Enrique Peña Nieto, diciendo, prefiero tener relación con este que con el conservador de Enrique Peña Nieto. Bueno, yo creo que ni en uno ni en el otro, pero en fin, el hecho es que eso es lo que decía Trump. En el caso de Biden, no ha habido una comunicación directa, tete a tete, franca, personal, como dicen ahora los muchachos, presencial. No se han visto a los ojos, no se han podido extender la mano y darla. Ha sido el presidente de México lento en asistir con Biden a cualquier tipo de reunión. Solamente ha habido una, fue tripartita y fue con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en la que hubo una clara distancia entre la forma en la que Biden trató a Trudeau que la forma en la que hizo el trato con Andrés Manuel López Obrador. Pero si pasa Washington a una siguiente etapa de reacción, entonces empezarían a venir presiones más fuertes que las que ya se han sentido. Como Jennifer Granholm, la secretaria de Energía de los Estados Unidos, que incluso le causó al presidente de México la necesidad de ir esa misma tarde a que le hicieran un cateterismo, que nadie dijo, pero pasó, y pasó por un fuerte sacudidón que recibió el presidente López Obrador en la mañana de ese evento del cateterismo. Y las reuniones reiteradas de John Kerry y la de Anthony Blinken, secretario de Estado, uno norteamericano y el otro enviado del presidente para el cambio climático, John Kerry, y de Catherine Tai y de la vicepresidente Kamala Harris, y ahí sigue la cadena. Muchas personas, Alejandro Mayorkas, muchas personas le ha mandado el presidente de los Estados Unidos a López Obrador. Ken Salazar ha endurecido su mensaje, su posición es cada vez más dura, pero viene una siguiente etapa. Y si en la siguiente etapa en los Estados Unidos se les ocurren cosas como aranceles particulares a exportaciones mexicanas o cancelación de remesas a mexicanos en los Estados Unidos hacia sus familias en México, se arma la de Dios es Cristo, y empezaremos a ver lo que es la política real de, no podemos ignorarlo, ¿es Estados Unidos la potencia del mundo o no? ¿Es Estados Unidos nuestro vecino o no? ¿Es Estados Unidos nuestro principal socio comercial y generador de la estabilidad social que hay en México por las remesas que recibimos los mexicanos, que han evitado, entre otras, la devaluación del peso mexicano? Y si todo esto es, y López Obrador, que no es muy difícil para él resultar incómodo, pueden ocasionarle a México el problema económico, político y social más grande de la historia moderna. ¿Es mucho lo que estoy diciendo? Pues puede ser que sí, pero es mucho el perjuicio que le está haciendo López Obrador a México en su relación con los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay ya cejas levantadas ante un López Obrador que aparentemente se siente potencia cuando está encabezando el sexenio fallido más tremendamente nocivo para la economía, la vida social y política de México. Este hombre es una tragedia presente y potencial mayor. El estado del país con Pedro Ferriz de Con.
Central FM. Equilibrio. Bueno, hay algunas cosas que más adelante quisiera yo platicar con Pedro, mi hijo, pero que tienen que ver con la operación esta de Twitter. Porque si Elon Musk logra demostrar que las cuentas que hay en Twitter son más del 5% falsas con respecto a los usuarios que hay en Twitter, es decir, yo hago un comentario y me salen X número de reacciones. Algunas son aparatos de bots que tienen un seguidor o 2 seguidores o 10 seguidores. Y esas cuentas no reflejan a un usuario, reflejan a una maquinaria que a lo mejor son no un bot, que bot viene de robot, sino que son 100 o 1000. Y si en la operación de compra-venta, en lugar de haber X número de usuarios, hay 5% menos porque son 5% falsos, o 10% menos porque son 10% falsos, todos los que son usuarios, es decir, no son personas como tú y yo, sino que son aparatos robóticos que no representan a nadie, entonces la operación de compraventa puede ser mucho mayor. En términos de el descuento que pudiera tener que dársele a Elon Musk porque no está ahí representado en su universo de usuarios una realidad, sino que esa realidad es más corta. Y esto le puede representar a Elon Musk pues una lana, ¿no? Una lana que puede ser 1,000 millones o 2,000 millones o 4,000 millones o más. Y además con otra, que si tiró las acciones un 20% con haber frenado la operación, para recuperar ese 20%, la única forma en la que se puede recuperar es que Musk acabe comprando la compañía, si no, el golpe se lo va a quedar Twitter, porque todos los que reaccionan y que son bots no existen. Y si no existen, no le dan valor a la compañía. Interesante, ¿eh? La posición negociadora es una maravilla para Elon Musk en esta operación. En otras cosas, quiero decirles que según el presidente López Obrador, Larry Fink, presidente del fondo de inversión más grande del mundo, que es BlackRock, le dijo que en México hay condiciones inmejorables para captar inversión extranjera. Dice que por esto Larry Fink, Mr. Fix se le llaman, porque es el que arregla todo, le invitó a una reunión que se va a realizar en Nueva York en septiembre para conversar sobre posibles inversiones que se pudieran contemplar como destino a México. Lo primero que habría que ver es si realmente hay una certeza de que lo dicho por el presidente de la República realmente sea verdad y ver cuál es el panorama que tiene Fink a través de sus ojos, quien cobra una deuda de 19,000 millones de dólares a México por una obra que hoy está inundada, el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y que es una deuda que se va a larguísimo plazo y que para el fondo representa, imagínate, le prestas a México un dinero para una obra que no realiza, el producto del préstamo era para hacer una obra que no realiza y tiene un rendimiento que le va a dar 20 años, una cantidad monstruosa de dinero sin haber hecho nada. Imagínense ustedes si Larry Fink no estará encantado con el presidente López Obrador. Y dice, bueno, pues de seguir así, pues voy a seguir invitando a México para que haga inversiones como esa. Que a la hora de la renegociación, cuando al presidente se le ocurrió el capricho de inundar el aeropuerto del proyecto que habría de realizarse ahí, pues lo único que pagó los contratos de lo que había ahí entre los contratistas mexicanos y buscó a Larry Fink. Larry Fink le dijo, pues hay estas penas. Y entonces lo único que pudo hacer el presidente fue doblar las manitas y decir, pues cuánto hay que pagar, se está pagando, nunca se dijo, pero el presidente asumió una deuda para México que vamos a tener que pagar por 2 décadas.
Por supuesto que es muy cómodo. La posición de Larry Fink se me hace comodísima. Es más, conveniente a más no poder. La firma DNB, contratada por el gobierno de la Ciudad de México para hacer una investigación sobre las causas del colapso en el tramo elevado de la línea 12 del metro, dejó de lado los señalamientos hechos en su contra por la administración capitalina. Dijo que dejó de lado estos señalamientos del gobierno de la Ciudad de México contra su tercer informe, que se conoció como Análisis Causa-Raíz, validando la metodología empleada en la investigación, los hallazgos y las conclusiones del propio método. Por supuesto que el gobierno capitalino se mantiene con la idea de que todo aquello que no les favorece es automáticamente una mentira o representa algún conflicto de interés, como lo señalan ahora en su tercer informe. Claudia Sheinbaum ya está tocada, ¿eh? Ya el PAN está pidiendo que esta mujer sea destituida. Obviamente esto va a hacer ruido en el Congreso. Y Claudia Sheinbaum, si es que tenía la pretensión de llegar a ser caballo negro, bueno, yegua, de López Obrador hacia las elecciones del 2024, esto le deja en un estado de indefinición, ya que la mujer trae cargando una posible culpa con 26 muertos y más de 100 heridos, y el colapso de un sistema de transporte colectivo que mueve a más de 5 millones de personas al día, que se puso en riesgo y que tuvo la generación de una tragedia. Esto va en su carnet de identificación para Claudia Sheinbaum en su carrera política. Parte de lo que hay en este escenario que mantiene muchas preguntas y pocas respuestas. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. ¿Y qué les parece si nos vamos a Miami? Que debe de estar calientito. Y Adriana Braniff, que como siempre nos tiene información ahí. Querida Adriana, buenos días. Muy buenos días, Pedro. Ya es viernes y no por eso cesa la información. Nos vamos al fin de semana con muchísimas preguntas sobre qué va a pasar en Finlandia, sobre qué va a pasar aquí y allá. Pero hoy quiero hablar sobre dos figuras clave que no van a ser eternas y no van a ser para siempre como cualquier ser humano mortal. Uno de ellos es Vladimir Putin. Vladimir Putin, porque sí dice el dicho aquel que no hay mal que dure 100 años. Vladimir Putin, lo saco ahorita a cuentas sobre este tema, porque la salud del presidente ruso es un misterio todavía. Todavía es un misterio y un rumor que cada vez crece más cuando se habla de su salud. Ya platicamos aquí que el día de la victoria, que fue justamente el 9 de mayo, se le vio muy avejentado, una imagen que él nunca da así. El presidente Vladimir Putin se le ve con una mantita, así como viejito, se le vio triste, se le vio poco poderoso. Y otro asunto es que tampoco se le vio en un partido de hockey que normalmente lleva 10 años yendo a ese partido de hockey. El presidente le encanta el hockey y no fue a este partido anual, según lo reportó Daily Star. Y la pregunta obvia que se está haciendo es ¿quién sería el sucesor de Vladimir Putin? Y hay un asistente muy poco conocido llamado Dmitry Kovalev que comienza a barajarse en los pasillos ahí del Kremlin. Este joven pues ha hecho mucha química, según dicen, con Vladimir Putin, y los dos tienen esta afición enorme por el hockey, lo cual hace que el bonding sea mucho mayor. Y se le vio también con Vladimir Putin, en este desfile de la victoria del 9 de mayo, que se celebra, es una fiesta nacional ahí en Rusia, ya lo hemos dicho, porque se festeja el triunfo de Rusia y la expulsión de la Alemania nazi en San Petersburgo y marcando el final de la Segunda Guerra Mundial. Se les vio a los dos ahí junto en este desfile en la Plaza Roja y podría empezar a manejarse este elemento. Sin embargo, en caso de que falte Putin, quien entraría así como interino sería rápido, a bote pronto, el primer ministro. Si pasa algo como muerte o incapacidad, eso es lo que sucedería. Pero pues Kovalev, como les digo, es el que se está manejando como un posible sucesor, digamos, a largo plazo. Es muy joven, tiene 36 años. Pero no es la única corcholata. Hay otro que también suena, que es Kinolay Patrushev. Él
tiene 70 años, es mucho más grande que, bueno, no mucho, pero es más grande que Vladimir Putin, y es el que se dice que fue seleccionado en caso de que ingresara a una cirugía, por ejemplo, Vladimir Putin. Entonces, el que entraría esas horas, que estaría incapacitado para gobernar, sería Patrushev, que es un ex agente de la KGB, igual que Vladimir Putin. Vladimir Putin pues lleva 20 años en el poder, ha sido itinerante entre primer ministro, presidente, y así se lo ha llevado hasta 20 años, y el año pasado cambió la Constitución para que se le permitiera seguir 2 términos más, de 6 años cada uno. El próximo sería en el 2024 y después en el 2030. Así es que este es el rumor que se está manejando, crece cada vez más, de que ¿qué va a pasar con Vladimir Putin? ¿Está enfermo, no está enfermo? Y después, ¿quién va a quedarse en su lugar? Ese es uno, Pedro. No sé si quieres hacer un comentario antes de que te diga quién es el segundo. Pues mira, sobre Vladimir Putin se ha hablado mucho y yo pienso que este hombre, digo, no me puedo imaginar lo que traía adentro, pero por supuesto que la jugada de ajedrez que se aventó debe de traerle muchísimo, muy presionado, porque no es de hule, ¿no? O sea, tiene que haber reacciones, acciones que tiene que tomar muy rápidas para que los daños que reciba sean menores. Trae el mundo en contra, ¿no? Trae su sociedad en contra, trae a algunos de sus colaboradores en contra, entonces pues las trae muy complicadas y esto pues se refleja en el cuerpo y finalmente, como dices tú, somos seres vivos que envejecemos, nos deterioramos y morimos. Y sí, Vladimir Putin puede estar mal. Trae mucha presión y eso pues se siente físicamente, por supuesto. Si no, pues que recordemos aquel tema que sacaste a cuento hace rato del cateterismo, pues todo afecta, ¿no? Todo afecta cuando traes la presión. Bueno, el otro, Pedro, no me lo vas a creer, pero es Xi Jinping, el presidente de China. Porque hay ese rumor también de que pudiera, fíjate, es rumor, pero está sonando fuertísimo ya en las redes sociales, sobre todo en la comunidad china, de que podría renunciar, dejar de ser ya el presidente de China. ¿Cuál es la causa? Pues estos encierros que hemos estado viendo en China, que tiene a la gente desquiciada, Pedro. Estas medidas estrictísimas que se llama política cero de COVID, cuando ya en el mundo ya están fuera. Ahí hay cientos de encerrados, no solo en sus casas, sin poder salir ni siquiera por comida, sino en centros de aislamiento que son gubernamentales. Estamos hablando de ciudades como Shanghái y hemos visto muchos videos de protesta en las calles. La cifra que trae el Washington Times es de que hoy 330 millones de personas chinos están encerrados en 45 ciudades desde marzo. Imagínate tú, entonces está creciendo este rumor en China, en las redes sociales, como te digo, al grado de que se habla sobre una reunión que hubo con el Politburó chino y con Xi Jinping para negociar una posible salida sin que tuviera consecuencias para Xi Jinping. Esto es un rumor, por supuesto, pero los rumores, nada más para finalizar, son muy comunes en China, muy comunes en China. Y también como es una sociedad donde está tan cerrada para los medios de comunicación y con tanto control, también en muchas ocasiones pueden ser incluso filtraciones no oficiales por la situación en la que se encuentra este país de tanta cerrazón gubernamental. La OMS ya dijo que esta política cero COVID es inviable, ya la criticó, ya dijo que no puede ser, y pues Xi Jinping está ahí en la mesa de los acusados, quiere reelegirse por tercera vez a finales de este año, eso es lo que hay en el panorama. Sería la primera vez que un presidente chino se reelija por un tercer periodo, son las intenciones de Xi Jinping, pero vamos a ver qué pasa. Hay datos que te hacen pensar eso, nada más te doy 2, Pedro. Se canceló la conferencia de Antony Blinken, que iba a hablar fuertísimo sobre la relación de Estados Unidos con China, estaba programada para el 4 de mayo, se canceló porque le dio COVID a Antony Blinken, ese que casi le pega a Marcelo Ebrard, pero no se ha reagendado y fue desde el 4, esto es un indicativo. Y el segundo, se retiraron algunos libros de Xi Jinping en una librería de Beijing, según pude yo ver en algunos tweets de China, Pedro. Bueno, pues fíjate, Putin enfermo, Xi Jinping por ahí, Joe Biden se extravía por todos lados y nuestro presidente en cateterismos, bueno, pues creo que estamos hablando de creo que el término se llama gerontocracia, es decir, el gobierno de los viejos que está dando preocupaciones a su mundo en lo local. Imagínate tú,
China, Rusia, Estados Unidos, y luego échale para nosotros, nos queda una dosis, acabáramos, éramos muchos y parió la abuela. Así estamos, querida Adriana. No por algo traes ahí esta camiseta de Calaca, ¿no? De Calaca, fíjate, sí, no. Qué necrofilismo. Pero bueno, nos vamos de todas maneras con mucho ánimo al fin de semana, que todos regresen con muchísimas pilas para el lunes, Pedro. Claro que sí. Gracias, Adriana. Gracias. Te mando un abrazo. Gracias y buenos días. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. 2 minutos después de la hora, este es un resumen de lo más importante que le estamos informando. El Banco de México incrementa su tasa de referencia en 50 puntos base para llevar a la tasa preferencial a un día a el 7%. Hay prisa por ajustar estas cifras y con esto contener a la inflación, que es fuerte, la mayor en los últimos 21 años en México. Inflación que no va a ceder, según el pronóstico del Banco Central, hasta el primer trimestre del año 2024. Así es como están las cosas. El Senado de los Estados Unidos confirmó a Jerome Powell para un segundo mandato como presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. El 58.4% de la población de entre 18 y 70 años en México sufrió alguna afectación económica a causa del COVID, según una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Información Financiera. El IMAI, que es el indicador de actividad industrial, aumenta en México 1.36% en marzo, según indican cifras desestacionalizadas del INEGI. En un año, la deuda de corto plazo de Petróleos Mexicanos crece 11.9%, la mayor parte deuda de corto plazo correspondiente a proveedores. Se le debe más de $250 millones de pesos a los proveedores de Petróleos Mexicanos y la empresa debe más de 100,000 millones de pesos en la deuda total de una deuda que hace a Petróleos Mexicanos ser la empresa petrolera más endeudada del mundo. A menos de 2 meses de ser inaugurada, las obras de la refinería Dos Bocas reportaron un rezago importante, según revela un reporte anual de Petróleos Mexicanos. Esto pone en peligro el presupuesto con el que se tendría que realizar esta obra, que puede incrementarse de una manera brutal. Y 2, puede ser que Dos Bocas no pudiera ser terminada en este sexenio. Un tribunal internacional solicitó al gobierno mexicano pagar $6.7 millones como indemnización a la empresa PAC Offshore Services de Singapur, y la empresa se manifiesta inconforme con el pago, dice que es mucho más y que los tribunales han fallado en contra de ella. Esto le pone ruido a las inversiones extranjeras en México. En el primer trimestre de este año, el SAT perdió más de 3,088 juicios fiscales que representaron el 56% del total, el mayor porcentaje de juicios perdidos por el Servicio de Recaudación, por el SAT, en toda su historia. Más seguridad aérea, menos ruido, pidió regresar a la anterior ruta de entrada y de salida de aeronaves del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitar más muertes. Esto es lo que están pidiendo los pilotos aviadores. Siguen los incidentes. El vuelo 762 de Aeroméxico proveniente de Bogotá, en Colombia, tuvo que abortar su aterrizaje en la Terminal 2 del aeropuerto por saturación y 20 minutos después dio vueltas hasta que otra vez se le dio permiso para aterrizar, y Aeroméxico, a través del piloto, tuvo que anunciarle a los pasajeros que lo hizo porque la pista estaba saturada, ocupada, en el momento en que iba a aterrizar. Los pilotos siempre estamos listos para realizar las idas al aire o aterrizajes abortados, pues ocurren en tiempo, según denuncia ASPA, que para eso están, pero finalmente no se trata de estar rondando todo el tiempo sobre el peligro de que puedas otra vez abortar un aterrizaje, que es el momento más complejo, sobre esa toma de decisión y la puesta en marcha de toda la potencia de los motores. Kenia López Rabadán, senadora del PAN, presentó una solicitud de juicio político en contra de Claudia Sheinbaum por ser presunta responsable de la tragedia de la línea 12 del metro, y con ello también le apoya la bancada en el PAN en la Cámara de Diputados. A partir de noviembre próximo, todos los autos del país con más de 4 años de antigüedad deberán cumplir con verificación y condiciones físico-mecánicas. Gran parte de la presión sobre la unión que solicitó China en el TPAT recae en México y en Canadá. Es este tratado, de la cuenca del Pacífico,
que hace que ahora México y Canadá se vean en la necesidad de tener un acuerdo comercial semejante al TMEC con China. Esto puede traer reacciones. Vamos a ver cómo reacciona Canadá y qué es la ruta que sigue México. General Motors aumentará los salarios en un 8,5% a los trabajadores de su planta en Silao, luego de un acuerdo alcanzado con el sindicato. La CETEC, que es la coordinadora de educación a nivel estatal de Oaxaca, está protestando en las oficinas de la Secretaría de Educación del Gobierno de Oaxaca para exigir el pago de seguros de vida a 120 maestros que durante el 2020 y 2021 murieron por COVID. Y con ello otra vez se arma un conflicto de grandes proporciones. Integrantes de la Unión Nacional de Enfermería Mexicana se manifestaron frente a la Secretaría de Gobernación para exigir mejores salarios y basificación. ¿Esto va solito? No. Esta es una consecuencia del anuncio que hiciera el presidente de la República de los 500 médicos cubanos que van a llegar a servir y seguramente espiar en una trata de personas, porque eso es lo que es, una trata de personas en México, y ya diferentes sectores del sector médico nacional y de enfermería y servicios colaterales a clínicas y hospitales están empezando a dar muestras de que aquí están, porque se está generando un problema de carácter político. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó mantener bajo reserva los nombres y cargos específicos de todo el personal sustantivo de la Fiscalía General de la República. La resolución de la Suprema Corte mina el derecho al acceso a la información, según considera el propio INAI. López Obrador aseguró que para evitar muertes hay que cuidar a los miembros del crimen organizado. Lo dice otra vez el presidente, porque dice, son seres humanos y hay que evitar su muerte. Mandos militares atribuyeron la persecución de sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación contra soldados cerca de Nueva Italia, ahí en Michoacán, al control que ese grupo criminal mantiene sobre la carretera México 37D para movilizar el fentanilo. El narco en Colombia lo manejan los cárteles mexicanos, asegura el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana. Después de 3 años, un juez federal canceló la orden de aprehensión en contra de Wenceslao Cárdenas, ex titular de la Subdirección de Salvaguarda Estratégica de Petróleos Mexicanos por Huachicol. Cuitlagua García, gobernador de Veracruz, asegura que no es responsabilidad de su administración que sigan los crímenes en contra de periodistas en el estado. Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, destituyó a Héctor Melicio Cuen como secretario de Salud por no haberse desistido de 2 denuncias en contra de comunicadores. Uno de ellos, la semana pasada, fue asesinado, Luis Enrique Ramírez. Alejandro del Valle, presidente del Consejo de Administración de Interjet, fue vinculado a proceso ahora por abuso sexual y violencia intrafamiliar, violencia sexual en contra de sus 2 hijos. Los resultados de la segunda autopsia practicada a Devani Escobar a petición de su familia revelan que la joven fue víctima de abuso sexual y feminicidio, según publica el diario español El País. Las dirigencias nacionales del PAN, PRI, PRD deben discutir el método para elegir al candidato presidencial de la alianza opositora, considera Enrique de la Madrid, aspirante a las elecciones en el 2024. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que hubo violaciones a la veda electoral en la revocación de mandato por parte de Morena. Exoneraron al presidente López Obrador, que él no metió la mano. Bueno, eso es lo que dicen. López Obrador rechazó que pretenda boicotear la Cumbre de las Américas, que se realizará el próximo lunes. El hecho es que ya el New York Times el día de hoy publica en su editorial que hay un boicot a la reunión de la Cumbre de las Américas en junio, encabezado por el presidente mexicano. En su intención de llegar a la frontera norte de México, 6 migrantes hondureños se escondieron en autos nuevos que transportaba un tráiler de esas góndolas, ¿no? Ahí hubo una inspección de rutina y ahí encontraron a 3 personas adultas y 3 menores de edad que venían escondidos dentro de estos vehículos. Estados Unidos rebasa el 1,000,000 de muertes por COVID, según un recuento de Reuters y de la Casa Blanca. El presidente Joe Biden ordena ondear la bandera a media asta. La comisión que investiga el asalto al Capitolio de Estados Unidos emitió citatorios a declarar a Kevin McCarthy,
líder de los republicanos en la Cámara de Representantes. El gigante energético ruso Gazprom informó que ya no podrá exportar gas a través de Polonia mediante el gasoducto Yamal Europa, clave para llevar productos a Alemania. Esto, por supuesto, incrementa el precio. Sauli Nisto, presidente de Filipinas, y Sanna Marin, primer ministro, se pronunciaron a favor de la adhesión sin demora a la OTAN. Rusia consideró que sería sin duda una amenaza. Por primera vez en la historia, la singularidad que define el centro de la Vía Láctea ha sido observada directamente y revelada a la humanidad. Se encuentra a 27,000 años luz de distancia de la Tierra y fue observada por un telescopio, Horizon, que da uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la astronomía. La Corte Constitucional de Colombia legaliza el sistema la Corte Constitucional colombiana legalizó la forma que tienen los colombianos para poder proceder a denunciar directamente a grupos de narcotraficantes que operan en la zona. En ello, los cárteles mexicanos tienen cosas que decir. Y por último les digo que Elon Musk encuentra un nicho de negociación, suspende su operación de compraventa de Twitter porque hay muchas más cuentas fantasma en las cuentas de Twitter. El dueño de Twitter y los dueños de Twitter dicen hay un 5% de cuentas que son de gente inexistente. Dice Elon Musk, es mucho mayor el número de cuentas inexistentes. Y este mucho mayor hace que la negociación de 44,000 millones de dólares, si tiene menos cuentavientes, quiere decir que la empresa vale menos. Por lo pronto, la empresa ya vale menos 20%, porque resulta que al momento en que Elon Musk dijo que no compraría así a la empresa, se cayeron las acciones 20%, y ahora, para recuperarlas, Elon Musk tendrá que decir que sí las compra, pero con un módico descuento de entre 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 millones de dólares. ¿Quién lo sabe? Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y vamos con Roberto José Pacheco, que nos tiene un tema que se puede hacer mucho más grande. Te saludo esta mañana, querido Roberto José, buenos días. Mi estimado Ferriz de Con, ¿qué tal? Soy con mucho gusto. Bueno, el día de ayer, Kenia López Rabadán, quien es vicecoordinadora del PAN en el Senado, presenta ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados, una demanda de juicio político en contra de Claudia Sheinbaum para que sea destituida como jefa de gobierno de la Ciudad de México por su omisión en el mantenimiento y también inspección de la línea 12 del metro, conocida como la línea dorada, y también por la obstrucción de la justicia en la investigación de este caso. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Kenia López, afirma que la conducta de la mandataria local, o sea, de la Ciudad de México, constituye violaciones graves a la Carta Magna y a la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, ya que ocultó su responsabilidad y la de sus allegados por actos y omisiones, en este caso de esa tragedia de 26 muertos en la línea 12 del metro. Aseveró que Claudia Sheinbaum puede ser condenada y sancionada vía juicio político con la destitución como jefa de gobierno para pues simplemente inhabilitarla para ejercer cualquier otro empleo o cargo público durante 10 años. Aquí la cuestión es que quienes encabezan los órganos de la subcomisión de examen previo en la Cámara de Diputados, pues son mayoría Morena y aliados. Esto no va a transitar, mi estimado Ferriz. Pero escuchemos lo que dice la senadora López Rabadán. Claudia Sheinbaum busca allegarse de pruebas a modo que permitan deslindar responsabilidades de forma parcializada. Busca dirigir de forma dolosa el relato de las causas de la tragedia, alejada de una verdadera investigación científica, exhaustiva y diligentemente conducida. Bueno, la panista también anuncia que acudirán a todas las instancias, tanto nacionales como internacionales, para que se haga justicia en este asunto que
obviamente es el accidente más trágico y lamentable del metro en nuestro país. Escuchemos nuevamente a la legisladora panista. Y acudiremos a todas las instancias políticas, penales y administrativas, nacionales e internacionales. Pero la jefa de gobierno debe entender una cosa: no puede continuar en el cargo porque evidentemente está obstruyendo a la justicia. Estimado Ferriz, una denuncia más de juicio político contra funcionarios tanto del gobierno federal, local. Uy, cuántas demandas de juicio político quedan nada más ahí en la anécdota. Chamba tiene en la Cámara de Diputados, también hace unos días hubo una demanda de juicio político contra Lorenzo Córdoba, el Ciro Murayama, todo esto obviamente con tintes de carácter político. Así pues, Chamba tiene en la Cámara de Diputados más de 300 demandas. Yo estaba checando ahí cuando las demandas de juicio político nada más quedan solamente en la denuncia, no pasa más allá aquí en nuestro país. Pedro. No pasa. Dicen que en México todo pasa, pero no pasa nada. Eso es algo que yo creo que la sociedad mexicana tiene que resolver. Gracias, mi querido Roberto José Pacheco. Un buen fin de semana para ti. Igualmente, mi estimado Ferriz. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Estoy aquí con el señor Pedro Ferriz Híjar. Hoy es viernes 13. ¡Cállate ya! Que se vaya el diablo. ¡Párale! Jesús. Oye, justamente te iba a hablar, ese era mi tema. ¿Qué semanita? Híjole. No. ¿Qué semana más complicada para los mexicanos? Yo era viernes 13. Pues no, ya no invoques. No invoques. No decretes, como dicen, ¿no? Fíjate, estaba haciendo una reflexión de lo que fue esta semana. Lo de los doctores cubanos, de entrada. Después, la opacidad de la línea 12 del metro con este nuevo informe que se da a conocer por DNB. DNB. Más periodistas muertos en nuestro país. Dos más periodistas muertos. La defensa que hace el presidente a los narcotraficantes. ¿Sí? Que ahorita te la pongo porque hay que reflexionar. La eliminación del secreto bancario, el boicot a la Cumbre de las Américas, el aumento de las tasas de interés, la deuda de Pemex que también reporta aumentos enormes. Bueno, ¿qué nos espera la próxima semana? Esto es esta semana, ¿eh? Como decía Mafalda, paren al mundo. Paren al mundo que me quiero bajar. Es increíble lo que pasamos esta semana, que no debe de pasar desapercibido. No, espérame, la persecución por narcotraficantes a soldados. Claro. Y justamente esto es lo que quería yo retomar. Hoy el presidente está en Nuevo León, ahí está con Samuel, están anunciando algunos convenios, principalmente en temas de agua, que es importante para el Estado. La verdad es que no hay nada que reportar de interés. Por lo menos hasta este momento, a las 8:26, porque en cualquier segundo, en este partido de la mañanera, hasta el último minuto cuenta. Sí, está como el Real Madrid, en una de esas anota, ¿no? En una de esas le da la vuelta a la situación. Pero bueno, sí creo que es importante hablar sobre estos pilares. Ahora que vienen elecciones en algunos estados, vemos una guerra férrea en Hidalgo, por ejemplo, y bueno, en todos lados el país está constantemente en elecciones, ¿no? Pero es importante mencionar que cuando una persona va a votar, piensa en 3 pilares fundamentales: seguridad, educación, empleo. Estos creo que son los 3 pilares fundamentales de una persona que va a ejercer el sufragio. Una persona que te dé seguridad, que te dé empleo y que te dé salud. Es importantísimo. Ahora, si vemos estos 3 pilares en la cuarta transformación de Andrés Manuel López Obrador, vemos a un presidente que ayer, al hablar sobre la persecución de los narcotraficantes a militares, dice que defiende a los militares, pero también a los narcotraficantes. Y en ese momento me dan ganas de decir, Google, o Siri, o Alexa, googlea, por favor, asesinatos de sicarios en México. Estas personas, discúlpenme, pero carecen la capacidad de tener un sentimiento humano. Lo que estamos viendo en términos de seguridad y narcotráfico en nuestro país es profundamente alimentado por un discurso presidencial. No se nos olvide, cuando Andrés Manuel López Obrador era candidato a la presidencia,
y no quiero hablar de todos los años que fue candidato a la presidencia, le ofrecía a los narcotraficantes una amnistía. Esta estrategia de abrazos y no balazos, y ya en últimas de las consecuencias, ya si las cosas se ponen muy graves, hablarles a sus mamás y a sus abuelas, pues se me hace que pues claramente no ha dado resultados. Un presidente que le estrecha la mano al narcotráfico al saludar a la mamá del Chapo, a liberar Ovidio. Pero es que a él sí le ha dado resultados. A él le ha dado resultados. A él. Y claro, polémicas ha sido las declaraciones que se han dado a conocer, que no se han confirmado y que por supuesto se ha negado por parte de las autoridades norteamericanas y los abogados y demás. Esto que se dice que la esposa del Chapo Guzmán argumentó dentro de sus alegatos que el Chapo financió la campaña del presidente. Las campañas del presidente. Entonces, esta noticia se hizo viral. No la quiero afirmar, pero tampoco la quiero negar. Claro. Porque salió el abogado a decir, bueno, Emma Coronel nunca dijo eso, pero lo que sí sabemos es que en Estados Unidos hay un criterio de oportunidad. Y ese criterio de oportunidad bien podrían estar tendiéndole la cama en los Estados Unidos a alguien que se ha dedicado a boicotearlos, a pegarles, a acusarlos, a señalarlos. El mismo caso de Genaro García Luna, está en la cárcel, pero hay criterio de oportunidad. Y si Genaro García Luna conocía a los narcos, quiero pensar que los narcos lo conocían a él. Entonces, pues ante los delitos cometidos, puede haber salidas a esos delitos cometidos bajo el criterio de oportunidad que se ofrece en los Estados Unidos, que ahí sí es legal. En Estados Unidos el criterio de oportunidad es una realidad. ¿En México? No. Ahora, hay que ponerlo sobre la mesa. Estas acciones que está tomando el presidente en términos, vámonos a salud, tráelo a los médicos cubanos, con un sueldo increíble, con prestaciones, con todo, mientras tienen el abandono e insultan a los médicos mexicanos diciendo que no hay y que no quieren entrarle al toro. Ya las enfermeras ya están empezando a hacer ruido. Claro, los doctores. Óyeme, nos tienes trabajando sin medicamentos, nos tienes trabajando sin prestaciones, nos tienes trabajando a horas forzadas, nos tienes trabajando con condiciones precarias y entonces te das el gusto. No, espera, y luego los corres. Y te das el gusto de contratar a médicos cubanos que no tienen la preparación que estos médicos mexicanos y que aparte de todo les das un sueldo que no se los das, pero se los das en apoyo a un dictador, a las bolsas directas de un dictador. Y luego hay una trata de personas. Entonces, tenemos que ver estos focos. A nivel de educación, tenemos un presidente que dice seguridad. Tenemos una secretaria de Educación Pública que era maestra de sexto, de primaria, de sexto. Doña Delfina. Entonces, tenemos la incultura, tenemos a una iniciativa para cambiar nuestro modelo educativo para evitar conceptos neoliberales como Producto Interno Bruto o sacar las clases de macroeconomía porque lo único que alimentan es el pensamiento capitalista. Hazme el favor. Entonces, bajo esta reflexión, pues estos tres pilares sobre los que uno tiene que pensar para ejercer un voto consciente, pues échenle cerebro, porque las cosas están que arden en nuestro país. Están muy complicadas. Muy complicadas. Y échale la inflación. No, vamos, te puedes aventar sobre estos aspectos, sobre estos tres pilares, te puedes aventar un análisis gigantesco sobre cómo se ha dinamitado al país y lo que nos va a costar rescatarlo en el momento de que se acabe esta pesadilla. Si es que es rescatable en el corto plazo. Ahora, las ganancias de Pemex, las pérdidas de Pemex, no nos estaban hace un par de semanas. Nos estaban presumiendo las enormes ganancias económicas que había generado Deer Park. Tengan para que aprendan. Ahí está la deuda. Un funcionario de Exxon me dijo aquí que compraron basura. Y eso es lo que hicieron. Claro que sí. ¿Por qué? Porque dentro de las refinerías que hay en Galveston y toda esta zona de Texas petrolera, la de refinería de Deer Park es la más vieja, es la menos actualizada, la que tiene la menor producción, la que tiene más problemas, la que tiene más deuda. Y aparte de todo, estas ganancias que alegan no traen un reporte de flujos. Yo lo decía cuando salieron a presumir las ganancias de Deer Park. Pues, ¿qué les parece si nos presentan un balance? Y entonces sobre ese balance me hablas, es que tuvimos ¿cuánto? 100 millones de dólares de ganancias. Sí, pero de gastos. Porque una cosa es lo que ganaste y otra cosa es lo que gastaste.
Sí. Si en este balance de ingresos sobre egresos no hay un equilibrio, no hay la clarificación al pueblo de México que todo el petróleo que se refinó se le compró a Shell porque hay un convenio de compra de petróleo a 15 años. ¿En dónde está su soberanía energética? Son mentiras tras mentiras, tras mentiras, tras mentiras. Son unos mentirosos patológicos. Es increíble no poder ver las conferencias mañaneras sin el escrutinio de que cada una de las palabras que el presidente es falsa. Cuando dice buenos días... Ya vi cómo da el cue para cuando va a ser una mentira. Dice, ¿es de qué? Y ya cuando es ¿es de qué? Y se hace así y se rasca la nariz y se así enjuga los labios, ahí viene un trancazo. Pues el camaleón llega al punto en el que cuando el presidente de la República dice buenos días, hay que bajar a mirar el reloj. No va a ser buenas noches. No vaya a ser, porque no sabemos si son en realidad buenos días. Bueno, es de que vamos a unos mensajes comerciales. Y regresamos. Hablemos de cine con Ricardo Colorado en Central FM Equilibrio. Y hoy es viernes, hay cinito, hay palomitas, hay paz e imaginación con el séptimo arte y por supuesto Ricardo Colorado aquí con ustedes. Querido Ricardo. Querido Pedro, ¿cómo estás? Date un taquito de ojo, mira. ¿Cómo ves ese set? Hombre, ¿estás en tu casa? ¿Estás en tu casa o...? No. Hicimos aquí un acomodo diferente, Pedro, porque hoy tenemos buenas noticias con el tema del cine y estamos renovándonos, Hicimos aquí un nuevo acomodo y estamos de manteles largos, Pedro. ¿Cómo te fue la semana? Muy bien, hermano. Pues estábamos hablando hace un ratito de la cantidad de noticias que pasaron esta semana. Qué increíble, ¿verdad? Sí. Pues bueno, pues vamos al séptimo arte, Pedro, para distraer el alma y el corazón y soñar un ratito. Tenemos muchas novedades, noticias, estrenos en el mundo del cine. Fíjate, Pedro, hay una película que no sé si viste ya hace algunos años o te tocó verla de refilón porque la repitieron por todos lados. Me refiero nada más y nada menos que a Top Gun con Tom Cruise. Bueno, pues ahora regresa en esta comeback, en esta secuela de este éxito taquillerísimo en Hollywood. Viene Top Gun Maverick. Es una película de la cual se habló mucho, sin embargo, fíjate que aunque todavía no se estrena en México, se va a estrenar el 26 de mayo, está dando mucho de qué hablar. Quienes ya la vieron, tiene muy buena crítica la película, vemos a una historia compacta, completa, redonda, y los efectos están buenísimos. Entonces, quienes disfrutaron de la primera no van a ser decepcionados de esta segunda parte. Es una historia que continúa, se intenta mantener hasta lo más que se puede el cast y tiene una banda sonora muy buena. Entonces, es una de las películas que recomendamos por aquí. Pónganle en su radar. Va a estar el 26 de mayo se estrena en Cinépolis para que la tengan en la mira. En cines, Pedro, otra película que me llamó la atención, mexicana, lleva por nombre La Nave, y esta cinta la actúa Pablo Cruz. Es una historia de un locutor de radio que tiene como finalidad cumplir el sueño de un niño de conocer el mar, y en el camino, bueno, pues el que aprende es él. Todos se llevan un poco de esta historia. Una película, como dirían los gringos, ¿no? A feel good movie, esas películas para hacerte sentir bien. La Nave sin duda es una recomendación que está en Cinépolis, Pedro. Hablemos ya de los actores mexicanos que están haciendo ya un camino en Hollywood. Está Xóchitl Gómez, que es esta mexicana, mexicoamericana, nacida en Los Ángeles, una chavita de 17 años que lleva ya un papel protagónico en Doctor Strange y está dando mucho de qué hablar. Felicidades, es una película Doctor Strange que regresa de nuevo el universo de Marvel a la pantalla de plata. Y de qué forma, Pedro, está vendiendo muchísimo esta cinta, muy taquillera, a diferencia de Moribus, que fue un fracaso. Bueno, pues esta no decepciona a los fans para nada de Marvel. Y tenemos otro estreno, Pedro, en la mira. Viene Avatar 2, ya se anunció el tráiler, esta cinta de James Cameron, que vendió la friolera cantidad de $2.800 millones en su estreno hace ya algunos años. Bueno, pues ahora regresa con esta historia increíble en el mundo debajo del agua. Se habla ya de una tecnología
muy innovadora en aras de poder filmar debajo del agua, cámaras 3D con efectos y lentes ópticos muy sofisticados. Se habla de una revolución en la manera de filmar y esto ha generado muchísima expectativa. Pónganle en el radar. Esa va un poquito más lejos, se habla ya de una fecha de estreno por ahí del 16 de diciembre y bueno, la tendremos en la mira. Y Pedro, en Netflix, Incompatibles 2, es una cinta palomitera, la van a pasar muy bien para aquellos que tienen plataformas, pues ahí la recomendación es una película de acción, de humor, Incompatibles 2, muy al estilo francés, la van a disfrutar. Y hablemos pues, Pedro, de una película que me interesa mucho poner en la mesa, que lleva por nombre 37 kilómetros, dirigida por Rafael Montero. Es una cinta inspiracional, se habla ya de una fecha para estreno en cines del Día del Padre, es una cinta inspirada en hechos reales, una película de la cual yo tuve la dicha de poder participar a nivel de historia, pero sobre todo presencié la filmación en el estado de Chihuahua. Ya se habla de este estreno para el Día del Padre, 37 kilómetros. Por este espacio vamos a hablar más de ella, vamos a entrevistar a uno de los escritores y productores, y les aviso a todos nuestros seguidores y fans que por este espacio vamos a entrevistar a Toño Mauri con su testimonio increíble de vida. Pedro, te manda muchos saludos, por cierto, hablé con él ayer y da una plática padrísima, un testimonio de fe, y lo entrevistamos para Hablemos de Cine y en ese espacio estaremos en contacto. Estas son las noticias, Pedro, mi reporte desde el aire. Oye, y hablando de mi Toño Mauri, ya lo viste más recuperado, me imagino, ¿verdad? Sí, fíjate que tuve la oportunidad de platicar con él hace unos días, hicimos un Zoom, lo vi en la Ciudad de México pues hace ya como unos 6 meses, y el cambio ha sido drástico. Él pasó por un episodio muy duro de COVID, tuvo doble trasplante de pulmón, y de eso más hablamos en la entrevista, pero estuvo 4 meses en coma, Pedro. Lo que me parece increíble es la fuerza, la fe y la convicción que tuvo para salir de este episodio tan difícil. Él da una plática muy motivante, sobre todo porque habla de fe y habla de esperanza. Yo tuve la oportunidad de trabajar con Toño en otros proyectos. Fuimos a Cuba para hacer un proyecto de cine, un guión sobre la historia de su papá, y al tener esa imagen en mente, ¿no?, de un Toño fuerte, joven, jovial, dinámico, y después ver lo que pasó con esta terrible enfermedad que fue la que le dañó los pulmones, hubo un cambio dramático. Pero yo lo vi y creo que estaba como en 46 kilos, ¿no? Cuando lo vi la primera vez, fue impactante. Y ahorita ya, Dios gracias, está muy recuperado y muy animado y dando este testimonio de fe y de recuperación que creo que mucha gente lo requiere, Pedro, en una época tan difícil como la que estamos viviendo. Híjole, pues desde aquí le mandamos a mi querido Toño un deseo de, en primer lugar, de que siga siendo un ejemplo, porque lo vivido y lo no vivido, porque estás en coma y de repente estás quién sabe en dónde, que seguramente te lo habrá platicado, son ejemplos de vida, y las palabras convencen, pero los ejemplos arrastran, y Toño tiene una historia que contar. En la voz de Toño y de la entrevista que le hace mi querido Ricardo Colorado, que es un hombre que sabe llegar al corazón, como me has llegado a mí, mi querido amigo. Te mando un abrazo. Hombre, Pedro. Te abrazo fuerte para ti, Pedro, a todo nuestro público auditorio, un abrazo fuerte. Arriba corazones, es viernes y la lucha sigue, Pedro, hay que seguir al pie del cañón. Bien, ya lo creo que sí. Y tú eres un ejemplo de ello, mi querido. Te agradezco y te abrazo. Gracias. Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, Equilibrio. Y voy con mi querido Alex Reyes en este viernes con una expectativa de fin de semana. Te saludo, amigo. Igualmente, Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte. Continúa la liguilla, Pedro, que para la mayoría de los aficionados al deporte y en México, pues claramente es lo que más le presta atención. La parte más atractiva del torneo es esta que estamos viviendo. Y ayer, bueno, pues para quizás sorpresa de algunos, creo que no en general, pero los dos visitantes sacaron la victoria. Primero Cruz Azul, estando en casa, con la posibilidad de jugar bien, jugaron espantoso. La verdad es que no parece haber muchas opciones para que el cuadro de Juan Reynoso pueda avanzar a semifinales, y además de todo,
el equipo de Tigres gana y va a cerrar esta serie en el Universitario de Nuevo León. Edgar Dueñas en el primer tiempo consigue la anotación, 1-0 para los Tigres. El domingo el partido de vuelta por la noche allá en la Sultana del Norte, y después también el partido que generó enorme expectativa por varios factores, porque es el clásico tapatío, porque Atlas es campeón, porque Chivas venía de varios partidos jugando bien y ganando. Bueno, pues ayer les pusieron el alto y fue el equipo campeón el que consiguió las 2 anotaciones por conducto. Este jovencito Márquez, surgido de las fuerzas básicas de los rojinegros de el Atlas. Y con esto, bueno, pues los campeones irán al Estadio Jalisco también el domingo con la intención de cerrar esta eliminatoria a su favor. Calderón consiguió la anotación al minuto 53 para poner el gol que le da cierta vida a las Chivas Rayadas de el Guadalajara. Así es que el fin de semana tendremos todos los partidos de vuelta y el domingo por la noche conoceremos las semifinales del torneo mexicano. Por cierto, hoy también comienzan las semifinales de la Liga Femenil y ahí sí creo que por más que las Chivas andan jugando bien, Pachuca es la gran sorpresa. Los 2 equipos de la Sultana del Norte, las campeonas Rayadas del Monterrey y las de Tigres, son amplias favoritas. A ver qué depara este enfrentamiento. Hoy los partidos de ida en el Estadio Hidalgo, Pachuca, Monterrey, y en Guadalajara, Chivas contra Tigres. Y el próximo lunes ya es día estelar para el fútbol femenil. Ahí están los partidos de vuelta. En lo que se refiere a la NFL, ayer se dieron a conocer ya todos los partidos, los 272 juegos por lo menos de temporada regular. Como siempre, esta liga generando enorme expectación. Y bueno, pues ya desde prácticamente hoy, en un ratito más se abren, por cierto, la venta de boletos a través de la plataforma digital de la NFL para la venta de boletos a todos los partidos, y la liga anuncia un 20% de descuento a quienes hagan sus compras en estas primeras horas. Cabe destacar que los campeones, los Carneros de Los Ángeles, recibirán a los Bills de Buffalo, que bien podría ser un preámbulo de un supertazón. A ver si los Carneros, con tantas bajas, pueden mantenerse ahí en la cima de la NFL. Y después, bueno, pues varios partidos. Llama la atención la visita de los Broncos de Denver a Seattle, el regreso de Russell Wilson, el mariscal de campo, hoy con Denver, a su casa por muchos años, los Halcones Marinos de Seattle. Los Bucaneros de Tampa Bay el primer domingo estarán visitando a los Vaqueros de Dallas, así es que el AT&T Stadium tendrá seguramente un lleno espectacular. Y bueno, pues son 272 partidos, hablar de algunos momentos especiales será difícil. Por primera ocasión, la NFL pone partidos justo el día de Navidad y pues bueno, también tratando de hacerle competencia a la NBA, que ya es una liga que tradicionalmente tiene juegos en el día 25 de diciembre. Y bueno, pero para finalizar, ayer imágenes que, pues mira, no queremos adelantar nada, pero se ven duras. Rafael Nadal, quien ha vivido con una lesión severa en el pie durante muchos años y aún así se ha convertido en este 2022 en el máximo ganador de torneos de Grand Slam. Lo vimos en Acapulco y de repente tuvo que parar. Ayer una lesión fue el factor fundamental porque el primer set lo ganó 6-1 a Denis Shapovalov, el canadiense, y después ya Nadal no podía con el dolor, terminó perdiendo en 3 sets este partido y queda eliminado del Abierto Masters 1000 de Roma. Las lesiones empiezan a ser más frecuentes, o por lo menos los dolores insoportables más frecuentes para el de Manacorí, y pues esperemos que pueda recuperarse, porque además estamos a semana y media de que arranque Roland Garros, donde es claramente siempre el gran favorito. Por cierto, Pedro, decirte que ahorita la mexicana Juliana Olmo está jugando también los cuartos de final, esta chava mexicana que ganó la semana pasada en Madrid y hoy busca un nuevo Masters 1000. La mejor representante del tenis hoy día para México es Juliana Olmos, que está otra vez en las instancias finales. Un abrazo, Pedro. Gran fin de semana para ti y para todo el auditorio. También para ti, querido amigo. Gracias y estaremos en comunicación el lunes para todo lo que nos tengas que contar de lo pasado este fin de semana. Hay mucho, afortunadamente, Pedro. Buenos días y buen fin. Claro que sí. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con.
Central FM, Equilibrio. Y hasta aquí llegamos con este programa el día de hoy y siempre con nuestro agradecimiento por habernos permitido entrar hasta donde ustedes están, en sus hogares, en su trabajo, en sus movimientos. Estando con ustedes nos sentimos juntos y que estamos haciendo algo que nos sirve a todos como sociedad para salir adelante en estos tiempos de complejidad. A nombre de todo mi equipo, todos los que aquí trabajamos con gran fervor, les saludamos, les abrazamos y les deseamos un extraordinario fin de semana. Descansen, lean, convivan, estén en paz. Hasta entonces. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.